Bienvenidos a este nuevo video, el siguiente en nuestra serie de videos relacionados con construcción de RESTful APIs con Go. Una pequeña interrupción, la introducción que estabas viendo la grabé antes de terminar el video. Esto lo estoy grabando después de, y la verdad déjame decirte, me encantó el resultado, está mal que lo diga yo, no es por enaltecerme, pero si pudiera regresar al pasado y recomendarme a mí mismo ver este video, créeme que lo haría. Sé que es un video bastante largo, pero créeme, la inversión del tiempo vale totalmente la pena. De verdad creo que este es el video que necesitas ver para entender la arquitectura hexagonal. Me dejé el corazón en el video, así que espero que te sirva. Le cedo nuevamente la palabra al Jairo del pasado. Y antes de continuar, permíteme hacerte un anuncio y una invitación. Hace algunas semanas iniciamos nuestra comunidad en Discord. Te invitamos a que te unas. Si no lo has hecho, va a haber un link en la descripción del video. Y hace unos días surgió la iniciativa de iniciar entre todos un proyecto colaborativo con el fin de llevar un proceso lo más profesional posible. Es un proyecto real que pretendemos en algún punto sacar a producción. Y la idea es que mediante este proyecto pues todos podamos adquirir experiencia profesional utilizando Go, ya que pues hoy en día la mayoría de las vacantes de Go que hay en el mercado te exigen cierto nivel de experiencia, pero es muy difícil para los desarrolladores de Latinoamérica tener esta experiencia porque no hay muchas empresas en Latinoamérica que utilicen Go. Ese es precisamente el objetivo de este proyecto colaborativo, servir como un proyecto en el que tú puedas adquirir esta experiencia, que si bien no es de una empresa formal, pues es experiencia de colaboración en un software libre. Así que ya lo sabes, te esperamos ahí en nuestra comunidad de Discord. Y también obviamente suscríbete al canal si no lo has hecho para que no te pierdas de ninguno de los siguientes videos que vamos a estar subiendo, ni estas noticias, ni todo el valor que con mucho gusto buscamos aportar. Este video entonces va a girar en torno a ese nuevo proyecto que vamos a iniciar, que te platico brevemente. Se trata de un backend para administrar torneos de fútbol de barrio, por así decirlo, torneos de ligas menores. Todos los procesos de registrar equipos, de qué jugadores pertenecen a qué equipos, las estadísticas y demás, pues es lo que pretendemos administrar a través de este backend que vamos a desarrollar en conjunto. Inicialmente va a ser únicamente backend porque es lo que estamos más orientados a aprender todos en este momento, pero sobre la marcha el mismo proyecto nos irá diciendo si es necesario adentrarnos a la parte del front. También lo vamos a hacer. Las reglas siguen siendo las mismas. Vamos a hacer un RESTful API, es decir, vamos a estar siguiendo los principios REST. Vamos a usar obviamente Go y vamos a usar arquitectura hexagonal. Y el approach, para que sea lo más ilustrativo para todos, va a ser el siguiente. Vamos a empezar creando un handler nuevo en nuestro servidor y luego vamos a poner todo el código de ese handler ahí mismo, los tipos, la conexión a la base de datos, las validaciones, y todo lo vamos a poner directo del handler, como sería, vamos a decir, la aproximación sin ninguna arquitectura, poniendo todo directamente en el handler. Y luego vamos a empezar a mover cada parte a la sección del proyecto que le corresponde según la arquitectura hexagonal, y vamos a empezar a hacer composición de objetos, inyección de dependencias, implementación de interfaces y de todo para llevarlo de la estructura, digamos, de la peor estructura que podría tener hasta la estructura que debe tener en arquitectura hexagonal, que sería la estructura óptima. Vamos pues al código. Entonces, ¿de qué partimos? Imagínate que te dejan la tarea de iniciar este proyecto y te dicen: ok, es un backend para un API que me va a permitir administrar torneos de fútbol y quiero que uses Gin. Y tú les preguntas, bueno, ¿y qué arquitectura quieres que use? Y ellos te dicen, la que Dios te dé a entender, hazlo como tú quieras. Pues bueno, este es el inicio del proyecto sin arquitectura, básicamente. Revisando rapidito la estructura de las carpetas, vas a ver que tenemos, como siempre, nuestra carpeta CMD, que es donde ponemos todos los puntos de entrada de nuestra aplicación, y dentro tenemos una carpeta API, donde va a ir todo el código del API. Puedes ignorar esta carpeta temporal por lo pronto. Y el archivo main es donde está toda nuestra funcionalidad. Y en el archivo main, ¿qué tenemos? Pues bueno, cargamos las variables de el ambiente del archivo .env. Eso lo podemos ver con más detalle en otro video, pero bueno, vale la pena mencionar que es una buena práctica poner tus valores sensitivos o valores de configuración en un archivo .env y luego cargarlos en el ambiente. Y más adelante vamos a ver
cómo vamos a obtener esos valores. Propiamente aquí lo vamos a usar para sacar la conexión, la cadena de conexión a nuestra base de datos en Mongo. Luego dijimos que íbamos a usar Gin, así que creamos una aplicación por defecto de Gin y luego vamos a registrar una sola ruta post en la URL players, que esta es la URL que nos va a permitir interactuar con jugadores, y el handler lo vamos a ver ahorita en un segundo, pero lo estamos creando aquí mismo de forma anónima. Los handlers en Gin deben tener esta firma de aquí. E inmediatamente después ponemos nuestro engine a correr en el puerto 8001 y si hay algún error pues lo logueamos con un fatal line. El handler, ¿qué está haciendo el handler? Si lo extendemos vamos a ver que estamos creando una variable tipo player que estaba definida acá arriba. El tipo player va a tener ahorita por lo pronto nombre, edad y tiempo de creación. Y lo que va a hacer es lo que tenemos en el cuerpo de nuestro request, lo vamos a tratar de deserializar a una variable tipo player. Entonces nuestro request tendría que verse algo así. Tenemos que en la URL es players y en el cuerpo estamos especificando el nombre y la edad del jugador. Sobre la fecha de creación, pues esa no esperamos que el cliente la provea, sino que nosotros mismos la vamos a poner más adelante. Así que bien podríamos poner aquí que no necesitamos recibir ese parámetro. Luego, si tenemos éxito en leer el cuerpo del request y ponerlo en una variable tipo player, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle su fecha de creación, que lo vamos a poner a la fecha de hoy, pero convertido siempre a UTC. Esto también es una muy buena práctica en el backend. Manéjalo todo en UTC y el front es el que se encarga de convertir a el timezone del usuario. Luego, aquí mismo en el handler, ¿por qué no? Porque estamos haciendo las cosas sin arquitectura. Nos vamos a conectar a la base de datos, entonces creamos un contexto que se va a morir dentro de 10 segundos, es decir, si la conexión a Mongo tarda más de 10 segundos, se va a cancelar la operación. Y mandamos llamar nuestra función Mongo Connect para crear un nuevo cliente de Mongo. Y lo único que estamos haciendo es obtener de las variables del ambiente, la variable que está en Mongo URI, que es la variable donde tengo mi cadena de conexión. Si ese cliente no hay error al conectarlo, entonces voy a hacer un ping para ver que sí haya comunicación con mi base de datos. Y si el ping tiene éxito, entonces procedo a de mi cliente de Mongo, voy a tomar la base de datos GoL y luego de esa base de datos voy a leer de la colección players. Esa es la colección que voy a tener aquí y a esa colección voy a proceder a insertar mi registro de player. Si hay algún error lo logueamos y si no hay error entonces simplemente vamos a responder con el ID del registro que se acaba de insertar a Mongo. Porque si revisamos lo que nos retorna la función insert1 nos regresa un insert1 result que trae ahí el ID del registro que se insertó. De hecho lo trae como una interfase, no como un string. Pero a nosotros eso nos importa un carajo. Simplemente vamos a regresar lo que sea que venga en ese valor del ID y ponemos un estatus de 200, es decir, de éxito. Y si ponemos a correr nuestra aplicación y luego vamos a Postman y le damos a enviar, nos va a responder con el ID del registro insertado. Y si luego nos vamos a consultar nuestra base de datos de Mongo, podrán ver que en efecto se creó el registro con todo y su tiempo de creación. Esta es la estructura de nuestro handler sin arquitectura y deberían de estarte sangrando los ojos porque está lleno de problemas este código, empezando por el hecho de que nos estamos conectando, estamos creando un nuevo cliente a la base de datos cada vez que se requiere o sea, hay un request al endpoint de players, pues cada vez estamos abriendo un cliente nuevo que, bueno, si el garbage collector de Go hace un buen trabajo, pues esas conexiones se van a estar reciclando, pero hay un potencial aquí de una fuga de recursos porque estamos creando muchos clientes. Ahora también imagínate que tu proyecto tiene un exitazo y tienes miles de requests por minuto, pues muy probablemente tu servidor de Mongo se va a saturar porque vas a estar abriendo muchísimas conexiones en lugar de estar reutilizando una única conexión como es la mejor práctica. Ahora imagínate cuando tengas que hacer los otros handlers para la entidad de players, pues que vamos a crear otra conexión para cada caso y luego cuando tengamos las otras entidades como Teams y demás, más conexiones a la base de datos, pues bueno, esto es inaceptable. Como también es inaceptable tener llamadas a el paquete de Mongo directamente desde mi paquete main. Esto está creando un alto acoplamiento al paquete de Mongo
¿qué pasa si algunos de tus endpoints no necesitan usar Mongo y necesitan usar otra base de datos distinta? Pues bueno, que tu código hasta ahorita está bastante comprometido con seguir usando el código de los drivers de Mongo. Estás casado con recibir este insert result que tiene un insert ID internamente. ¿Qué tal si cambias la base de datos y MySQL no te regresa este objeto cuando tú insertas o alguna otra diferencia que tenga la nueva base de datos? Otro problema es que tu función main va a crecer muchísimo si sigues poniendo todos los handlers, toda la definición de los handlers en el mismo archivo. Entonces, bueno, basta de concentrarnos en los problemas, vamos a concentrarnos ahora en las soluciones. Así debe ser también en la vida. Y bueno, lo primero que yo haría sería mover este handler. Primero, cambiarlo de que sea una función anónima a que sea una función pues con un nombre. Entonces vamos a ponerlo acá afuera y le vamos a poner, por ejemplo, create player. Esto nos permite aquí poder quitar todo de nuestra función main y especificar que este es el handler que se va a encargar de responder a esta petición. Luego también, para mantener el código más organizado, hay que mover este handler del paquete main a un lugar pues más apropiado que nos permita identificar dónde está el código más adelante que crezca nuestra aplicación. Entonces, dentro de mi carpeta API voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar handlers, y no solo eso, sino que dentro voy a crear una subcarpeta o subpaquete que se va a llamar player. Y bueno, esta lógica de carpetas me va a decir que los handlers que tengan que ver con la entidad player se van a encontrar dentro de este paquete. Y aquí dentro, esta estructura me permite crear un archivo que se llame create. Y esto me permite ser bastante más elegante con los nombres de los archivos, porque sé que dentro de player create es donde está el handler para crear un player. Y esto me permitirá tener un handler por archivo. Y aquí, pues bueno, también ya puede ser, puede depender del gusto personal. Habrá quien prefiera tener un solo archivo player o player handlers y ahí dentro tener los N handlers que necesitemos. Pero yo en la práctica he encontrado que es mucho más sencillo y más organizado tener una sola función por archivo. Sobre todo porque al momento de las pruebas, si tú tienes una función de, no sé, 10 líneas, la prueba probablemente se va a convertir en una función de 100 líneas, ¿no? De 10x el tamaño de tu código. Entonces, si tienes un archivo con 5 handlers de 10 líneas cada uno, tu archivo de prueba se va a convertir en un monstruo de 500 líneas que es muy difícil de navegar e incluso de refactorizar. Cuando empiezas a usar las funciones de líder de refactorización, si tienes muchos handlers, pues puedas caer en problemas de que refactorizas la variable incorrecta o del handler correcto, o de repente cuando ya estás cansado estás trabajando en un handler que no era el que creías, etc. Entonces a mí me gusta un handler por archivo o una función por archivo. Vamos a mover pues nuestro handler a ese archivo. Voy a usar las funciones de refactorización del IDE y lo queremos mover a mi carpeta. Estamos en GoL, CMD y luego API y luego handlers, layers, player, y lo queremos mover al archivo player, al paquete, al archivo create, el paquete player. Hacemos la refactorización y si vamos a nuestro archivo, vamos a ver que tenemos un error, y este error es porque el tipo player se quedó acá en el archivo main. Entonces hay que moverlo también para allá. Lo cortamos de aquí, venimos acá, aquí lo pegamos y ya no necesitamos este import de aquí ni esta referencia de acá. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestro handler en su propio archivo. Este tipo de aquí no es el lugar donde debe ir, solamente lo movimos ahorita pues para que siga funcionando nuestra aplicación, pero hay un mejor lugar para este tipo. Y de hecho tal vez sea el momento oportuno para moverlo a su lugar correspondiente. Como recordarás, en videos pasados que hemos hablado de la arquitectura hexagonal, sabemos que en el centro de nuestra arquitectura tenemos nuestras entidades. Entonces, este tipo players que estamos acá forma parte precisamente de las entidades. Las entidades son básicamente los tipos que definen el core o la lógica de tu aplicación. Entonces, en este caso, nuestro business logic es sobre torneos de fútbol y jugadores y todo eso. Entonces, el tipo player
obviamente forma parte de nuestro core, así que hay que moverlo a nuestro core. ¿Dónde ponemos el core en la estructura de carpetas de nuestro proyecto? Pues bueno, recordemos que tenemos la carpeta CMD donde solamente van los puntos de entrada a tu aplicación, así que un buen punto o una buena carpeta para poner el código internal, el código que se escribe en Go, a mí me gusta hacerlo dentro de la carpeta internal, y aquí dentro voy a crear un subpaquete que se puede llamar core o domain. A mí me gusta llamarlo domain, vamos a llamarlo domain en este caso. Y lo mismo, aquí vamos a crear un archivo que se va a llamar player y vamos a mover nuestro tipo del handler create a ese archivo que acabamos de crear. También lo voy a hacer con refactorización para que el IDE me ayude con todos los imports y demás. Entonces queremos moverlo a la carpeta internal, luego domain, al archivo player, al paquete domain, y boom, ya está nuestro archivo allá, y aquí estamos con la referencia correcta a ese paquete. Luego el siguiente problema más feo que seguimos teniendo aquí es muy probablemente la conexión a Mongo, que la seguimos haciendo cada vez que se ejecuta el handler. Pero antes que eso, quiero que limpiemos un poquito más nuestro handler. ¿Por qué? Porque aquí viene una regla de diseño muy práctica que a mí me ha servido mucho en mi vida profesional, y es que a nivel de los handlers, tu handler tiene que encargarse de hacer tres cosas: traducir el request, consumir un servicio de tu aplicación y luego traducir el response. Traducir de dónde, del protocolo que sea que está recibiendo el request. En este caso es HTTP y lo está recibiendo en formato JSON. Pues bueno, el primer paso de tu handler tiene que ser traducir ese request a un formato que puedas usar como input para tu servicio. Luego vas a consumir un servicio que va a ser una función que va a proveer tu aplicación, que probablemente se llame createPlayer. Y esa función createPlayer te va a responder muy probablemente con un objeto player. Y el tercer paso del handler tiene que ser traducir ese response otra vez al formato de salida, que en este caso va a ser un JSON que voy a comunicar a través de HTTP. También pudiera haber aquí un paso intermedio, que sería la validación. Pero bueno, esto va a depender porque hay algunas validaciones que pueden hacerse a nivel HTTP, como por ejemplo, si tu JSON viene incorrecto, pues esa validación tiene que cacharse a nivel HTTP, a nivel petición. Pero hay otras validaciones que tienen que ser parte de tu lógica de negocio, del servicio que provee tu aplicación. Entonces, si nos apegamos a estos pasos de aquí, vemos que, bueno, por lo pronto, el primero, traducir el request, se está llevando a cabo en esta parte. Y de cierta forma también la validación se está llevando a cabo, puesto que si tú le pasas un JSON incorrecto, esta función va a fallar y te va a responder con un 400 y un error. Luego acá en la última parte tenemos la respuesta o la traducción de la respuesta, que es básicamente este ID que estamos generando, lo estamos convirtiendo a un JSON con esta llave player ID. Eso nos deja con que todo el resto de nuestro handler, vamos a poner unos separadores improvisados aquí, vendría a ser la parte del servicio de tu aplicación. ¿Y qué significa que esta parte de aquí sea el servicio de tu aplicación? Significa que de entrada debe ir en otro lado. Y esto es porque imagínate que ahorita tenemos solamente un API, que es lo que estamos desarrollando. Pero si el día de mañana queremos que nuestra aplicación esté disponible también mediante una línea de comandos, crearíamos otra carpeta aquí, le pondríamos CLI y empezaríamos a desarrollar la lógica ahí. Crearíamos también una especie de handlers por cada servicio de nuestra aplicación. Pero si el código lo tenemos pegado a nuestro handler, esto te forzaría a que esta lógica la tengas que replicar en tu handler del CLI. En ese handler también tendrías muy probablemente una traducción del request y una traducción del response a la respuesta. Y en medio tienes que tener forzosamente el consumir tu servicio, este paso intermedio. Entonces, si lo tenemos pegado a nuestro handler de HTTP, esto nos forza a que luego, si hacemos otra forma de servir nuestra aplicación, tenemos que duplicar esta lógica. Y cualquier cosa que duplicas en programación es un problema,
porque luego si cambias algo, si ahora por ejemplo la fecha no es UTC o si no sé, quieres conectar a otra base de datos o lo que sea, pues eso te forza a que vayas y lo modifiques en todas las implementaciones que tengas de la misma lógica. Entonces, un primer paso lógico es refactorizar esta parte. La vamos a sacar de aquí y la vamos a poner en una función aparte. Vamos a ponerle aquí función create player, que bueno, en este caso se va a llamar igual que el handler, así que nos va a crear un conflicto. Vamos a ponerle create player service. Ahorita lo renombramos. Y bueno, ahorita nos encargamos de los valores de retorno. Por lo pronto vamos a pegar el código aquí. Y bueno, tenemos que agregar aquí el parámetro de player, que es el que se va a recibir. Domain player. Y se va a retornar un ID, que en este caso vamos a dejarlo que siga siendo un interface para no tener problema con lo que nos está regresando Mongo. Entonces acá abajo nada más tendríamos que regresar nuestro insert result inserted ID. Con eso ya nuestra función está correcta. Lo único que faltaría sería aquí consumir ese servicio y diríamos inserted ID es igual a create player service y le pasamos el player que previamente habríamos leído del request, y ya nada más faltaría este ID que nos retorna la función, regresarlo nosotros en formato JSON. Y desde aquí ya tendrían que haberte dejado de llorar los ojos un poquito, porque esto es mucho más elegante que lo que teníamos. Ahora el problema lo aventamos a esta otra función, pero ahorita nos encargamos de ella. Por lo pronto, ve la elegancia de tener tu servicio en una función. Si volvemos al ejemplo de ahorita, cuando crees tu CLI y crees tu handler para crear un player, pues bastará con llamar esta misma función dentro de tu handler. Traduces el request, llamas tu servicio y traduces el response. Y bueno, nos vamos apegando a las buenas prácticas de Go y es muy probable que algo pueda salir mal en este código de aquí. Entonces vamos a refactorizar para hacer que nuestra función, además de regresar el ID, también nos regrese un potencial error. Entonces esto nos va a ayudar. Vamos a decirle que continúe a ver qué pasa. No tenemos ningún problema en la función. Está regresando el error acá al final, que bueno, en este caso tendríamos que regresar nil porque no hubo error, pero acá faltaría hacer el handling de este error. Y otra cosa que siempre llama la atención sobre el manejo de errores en Go es pues que cuando vienes de otros lenguajes que tienen excepciones, pues no es muy común que regreses un valor de retorno que representa el error. Pues en Go sí lo tenemos que hacer así, y quiero invitarte a que te acostumbres a que ver esto en el código sea casi que un pecado. Cualquier error que recibas en Go, tienes que hacer el handling del mismo, porque si no, pues estás cayendo. Precisamente por eso es la buena práctica de regresar el valor del error, para que hagas el handling correcto. Aquí lo que vamos a hacer es que si se recibe algún error, ahorita vamos a ser muy genéricos y vamos a responder con un error, pero en este caso 500. Y bueno, pues ya que estamos poniendo los códigos manualmente, podemos usar los del paquete HTTP. Status internal server error. Y el error, siempre que retornas, esto también es una buena práctica, siempre que retornas un internal server error, no es bueno mandar la información del error tal cual, ¿no? Porque puede haber información sensitiva ahí. Entonces vamos a ponerle nada más un mensajito genérico. ¿Qué sigue entonces en nuestra bonita refactorización camino hacia la arquitectura hexagonal? Pues bueno, ahora sí, mover este servicio, que ya lo hemos identificado correctamente como un servicio, a otro lado. Este servicio tiene que ser parte casi que del core de tu aplicación. Si lo tenemos que posicionar en este diagrama, tendría que estar en la siguiente capa fuera de las entidades, pero muy cerca, porque así como los tipos de tu aplicación, los servicios, la lógica de tu negocio, también constituye el core de tu aplicación. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner en la estructura de nuestras carpetas? Obviamente no va a ir aquí en CMD ni en API, sino que va a ir en internal. Y yo lo que hago es crear una carpeta que se llama services. Y de la misma forma en que acá diferenciamos entre los diferentes handlers, yo aquí voy a crear
una subcarpeta que se llame player. Y así crearía una subcarpeta por cada entidad para la cual voy a desarrollar servicios. Y esto me permite nuevamente hacer un archivo aquí que se llame create, súper elegante. Y ahora sí podemos ir a nuestro handler, que es donde ahorita tenemos la implementación de esta función. Y nuevamente usamos la magia de la refactorización. Vamos a mover este archivo a internal, pero a la carpeta services. Y luego player, al archivo create, al paquete player. Le damos refactor. Y vamos a ver si hay algo mal aquí con nuestro handler. Sí, sí lo hay, porque se perdió ahí la referencia. Vamos a ver si el autocomplete nos ayuda. Create player. Y aquí ya nos ayudó con la importación del nuevo paquete que se creó. Y como ya tenemos... bueno, no, de hecho no hay ninguna... Bueno, nos agregó este alias al paquete porque tenemos una variable aquí con el mismo nombre. Entonces, para que no haya conflicto, por eso es que le pone aquí el 2. Pero esto lo podemos solucionar si aquí le ponemos, por ejemplo, player create params. Y esto obviamente nos va a romper un poquito el código. Tenemos que reemplazarlo aquí, aquí y aquí. Y eso ya nos permitiría quitar este alias. Lo voy a refactorizar también para que no haya problemas. Ahora me va a decir que esto es redundante porque no tiene caso tener un alias con el mismo nombre. Y ahora sí está más bonito nuestro handler. Estamos haciendo referencia al paquete player que está dentro de nuestra carpeta internal. Y estamos accediendo a la función por medio del paquete. Y pues esto ya se ve muchísimo más elegante, más centralizado. Todavía hay muchos problemas que tenemos que resolver, como la parte de la conexión a Mongo, tiene que estar en otro lado. Pero bueno, nuestro handler está mucho más elegante ahora. Sin embargo, ahora tenemos un problema más elegante, ¿no? Porque en cuanto a funcionalidad y acomodo del código, estamos súper bien. Pero en lo que se refiere a testing, a pruebas, estaba tratando de pensar en una palabra como pruebabilidad o algo así. Pero básicamente en qué tan sencillo o qué tan factible sea probar nuestro handler, estamos un poquito atorados porque estamos mandando a llamar directamente la función de nuestro paquete player y dependemos de que esta lógica se ejecute en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo quiero hacer pruebas unitarias para mi handler, donde las pruebas unitarias son básicamente quiero probar esta capa independientemente de las demás, quiero ver qué pasa cuando le mando un JSON incorrecto, qué pasa cuando no le mando un request value en absoluto, qué pasa cuando esta función de aquí me responde con un error, quiero ver si sí se responde correctamente esto, y qué pasa cuando esta función de aquí me responde con éxito, quiero ver que en efecto esto se esté ejecutando. Pues si yo quiero hacer eso, ahorita como está el código, dependo de tener una conexión a la base de datos real. Necesito tener un servidor de Mongo corriendo en algún lado 24 horas al día, 7 días a la semana, y necesito acceso a ese servidor. Necesito que ese servidor no tenga nada crítico, o sea, que no sea parte de mi aplicación principal, porque si alguna de mis pruebas lo rompe, pues se va a ir a la fregada mi sistema real. Sin mencionar que ese servidor que voy a necesitar se va a estar llenando de basura, porque muy probablemente cada vez que yo quiera hacer pruebas para este handler, voy a tener que insertar 7, 8 registros a la base de datos para probar los diferentes escenarios. Entonces, por cada prueba que corra, se va a estar llenando de basura mi base de datos, o también voy a tener que tener una parte de mi rutina que después se encargue de eliminar esos registros que inserté, y también tener cuidado de que no elimine más que los registros que inserté, porque también podría eliminar otra cosa. Más adelante en el desarrollo de nuestra aplicación vamos a tener aquí una diferenciación de errores, porque no es lo mismo que esta función falle porque a lo mejor le pusiste un nombre o una edad negativa a tu jugador. Eso te va a responder un error que tendría que ser un status bad request, porque es un request que estuvo incorrecto por parte del cliente. No es lo mismo eso a que esta función falle porque se cayó la base de datos, y eso lo tendrías que responder con un internal server error. Entonces también se te va a ofrecer aquí probar qué es lo que pasa cuando mi servicio responde
con un error debido a que se cayó la base de datos. Entonces, ¿cómo le haces para probar eso en tiempo real, ¿no? O sea, tendrías que poner a correr tu aplicación, que se conecte bien a Mongo, y luego cuando ya tu aplicación está correcta, ir a tumbar tu servidor de Mongo y luego hacer un request para ver cómo se comporta esta parte de aquí. Si has visto los videos de testing del canal, a mí me gusta hacer esta analogía. Probar el código de esta manera es como si tú te dedicaras a hacer focos para carros y cada vez que haces un foco nuevo, fueras y trajeras un carro completo y quitaras el foco y enchufaras tu foquito y luego prendieras el carro y luego prendieras el switch para ver si sí prende tu foco y luego calarlo en luz baja y luego en luz alta y luego después chocar para ver cómo se comporta en un choque y luego ya cambiar ese foco y probar el siguiente. Porque imagínate, tendrías que hacer todo ese despapalle solamente para probar un solo handler y tu aplicación va a tener unos 7 handlers por cada entidad y a lo mejor unas 7, 8 entidades. Entonces, las pruebas unitarias automatizadas que no estén fuertemente acopladas a tu servicio son necesarias. Así que la pregunta es, ¿cómo le hago para desacoplar mi servicio de esta capa de aquí, que es la capa de mis handlers? Y la respuesta, mis queridos amigos, es a través de las benditas interfaces, que en la arquitectura hexagonal se conocen como puertos. Entonces vamos a hacer una carpeta acá en internal que se llame ports y de la misma manera vamos a tener también un archivo por cada entidad. Aquí le vamos a poner player en este caso. Y ¿qué es lo que vamos a poner en este archivo? Vamos a crear una interfase que se va a llamar player service. Es una interfase y aquí únicamente vamos a poner la definición de los métodos que debe tener nuestro servicio relacionado a los players. En este caso, ¿cuál es el único método que debe tener hasta ahorita? Pues es este de aquí. Es un servicio, una función, perdón, que se va a llamar create. Y aquí ya no es necesario ponerle create player porque ya se sobreentiende que por estar en el player service, la función create te permite crear un player. Va a recibir un objeto player y te va a responder con un ID del objeto creado, que va a ser tipo interfase todavía, y un error potencialmente si algo sale mal. El siguiente paso es un poquito complejo, un poquito rebrujado, así que voy a tratar de ir lo más claramente posible, lo más lento posible para darme a entender. Porque bueno, hemos definido ya nuestro puerto del service player, el servicio que nos va a exponer las funciones relacionadas a nuestro player. Y esto lo hicimos porque queríamos desacoplar la implementación de nuestro servicio de nuestro handler. Entonces necesitamos una forma de no mandar llamar directamente la función de nuestro paquete desde nuestro handler, sino que lo que queremos llamar aquí es a una implementación de nuestro puerto player service. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo paso a pasito. Primero aquí voy a empezar por crear una variable para mostrarles cómo va a funcionar esto. Vamos a crear una variable que le vamos a poner player service, que va a ser igual a una implementación de la interfase que yo tengo acá. Entonces está en el paquete ports y se llama player service. Entonces vamos a decir que es parte de ports player service. Y mediante esta variable es que podríamos tener acceso a la función que ya no se llama create player service, sino que se llama create, tal como la definimos aquí nosotros. Entonces, esta es la forma en la que estamos desacoplando de la implementación explícita que teníamos aquí, porque ahora estamos haciendo referencia a una implementación de mi interfase. Si te fijas, si vamos y hacemos clic aquí, nos va a mandar directo a la interfase y no a la implementación explícita. Pero luego ahora la pregunta es ¿cómo le hago para llenar este valor de aquí con una implementación de la interfase? Porque ahorita pues es una variable que no tiene ningún valor. Y más que eso, ¿cómo le hago para que ese servicio esté disponible para todos mis handlers? Porque ahorita este handler está siendo llamado desde mi función main. Estoy especificando que este handler es el que va a responder a este request. Pero ahora tenemos que este handler que yo acabo de crear hace unos momentos va a depender de un player service. Entonces, ¿de dónde va a sacar este player service? Porque no lo podemos tener aquí.
pues tú podrías decir, pues se lo mandamos como parámetro. Vamos a decir player service, que es igual a que su tipo es sports player service. Y ya con eso, pues ya lo vamos a mandar como parámetro. Pero eso no se va a poder porque Gin, cuando tú registras una ruta, requiere que el handler que le especificas tenga exactamente esta sintaxis, esta firma. No puede recibir ningún otro parámetro que no sea un Gin context, ¿sí? Entonces, ¿cómo rayos le hago para recibir una implementación de mi player service en mi handler? Y aquí la respuesta, mis queridos amigos, es mediante la composición. Lo que vamos a hacer aquí nosotros es crear un tipo especial que vamos a llamarle handler, por ejemplo. Va a ser una estructura y va a tener todo lo que sea que mis handlers necesiten para funcionar, que no tengan ya por defecto, ¿no? En este caso va a necesitar de un player service, que para hacer aquí las cosas más sencillas vamos a ponerlo exportado. Ya no necesitamos esta variable de aquí. Y cómo le hago en Go para que esta función esté asociada a este tipo que acabo de crear. Pues lo hago a través del receiver. Voy a poner que esta función tiene como receiver a mi tipo handler que acabo de crear aquí. Y esto me va a dar la versatilidad de que cuando yo necesite usar el service, simplemente haga h.playerService y luego ya tengo acceso a la función create. Y así los demás handlers que vayamos construyendo se los vamos a ir poniendo como receiver a este tipo de aquí. Y a mí me gusta mantener esto centralizado, que este tipo handler esté en su propio archivo, porque luego le vamos a crear funciones de inicialización, etc. Entonces aquí dentro de mi carpeta de handlers, al mismo nivel que los handlers, voy a crear un nuevo archivo que se llame handler. Y ese tipo lo voy a mover de aquí y me lo voy a llevar acá. ¿Sí? Entonces ya con eso estamos correctos en este paquete. Pero ¿qué pasa? Que nuestro archivo main ahora está incorrecto, porque antes nuestro create player, nuestro handler, estaba directamente expuesto del paquete player. Pero ahora no está expuesto así, sino que está expuesto a través de un tipo que es el handler que acabamos de crear. Entonces ese handler está en el paquete player, se llama handler. Y bueno, vamos a ponerle un nombre aquí, vamos a ponerle player handler, es igual a esto. Y ahora por medio de este player handler podemos responder a nuestro request porque va a tener acceso al handler create player. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Vamos a verlo ahora en reversa. Tenemos un player handler, es una variable de tipo player.handler. El handler es un tipo que se llama handler, que está en el paquete player y que tiene a su disposición un componente del tipo ports.playerService, que este player service es la interfase de nuestra funcionalidad, de nuestra aplicación, que expone las funciones o los servicios de nuestra aplicación. Entonces, nuestro handler tiene a su disposición un player service y ese handler además tiene como receiver o tiene como pegadas a él los diferentes handlers que podemos usar en nuestra aplicación, como el handler para crear un player. Este handler para crear un player simplemente hace una traducción del request. Luego, a través del miembro player service de nuestro handler, que es el receiver de este handler, accedemos al player service y accedemos a la función create con los parámetros de creación. Esto nos va a responder con un ID y ese ID es el que usamos para responder. Y esto nos da la flexibilidad de aquí al momento de que nosotros creamos nuestro player handler, podemos poner un player service que podemos llenar con lo que sea. Lo podemos llenar con una implementación, con la implementación real de nuestro servicio, que lo vamos a hacer en unos minutos, o también le podemos poner un mock, que más adelante vamos a ver lo que son los mocks, que básicamente son un mock, es una implementación de mentiritas de esta interfase que te permite dictarle tú qué es lo que quieres que te regrese. Y eso es poderosísimo porque te permite hacer estas pruebas que veíamos ahorita y simular todos los resultados que tú quieras. Es decir, ¿qué pasa cuando yo a mi servicio en la función create, cuando me retorna un error que es porque se cayó la base de datos? Pues con un mock puedes dictarle a tu mock que te regrese eso. ¿O qué pasa cuando el error es por un error de validación? Pues le dictas que te regrese eso. ¿Qué pasa cuando tuve éxito? Pues le dictas que te responda un caso exitoso.
todo eso sin depender de una base de datos real que tenga que estar corriendo en un servidor de Mongo. Entonces, por lo pronto, no vamos a llenar este valor de aquí, lo vamos a poner como nil. Y bueno, más adelante vamos a ir puliendo cada parte. Lo que queremos es, primero que nada, llegar a la estructura en la que tengamos todo con una buena base para la arquitectura hexagonal. Entonces, nuestro handler ya quedó desatachado, desacoplado de nuestro servicio porque no tiene una implementación concreta, sino que tiene una interfase. Pero lo que sí se nos quedó ahora volando es nuestro servicio, porque nuestro servicio es simplemente un paquete que tiene una función create, pero que incluso el IDE nos está diciendo, ¿sabes qué? Esta función no la está usando absolutamente nadie. Entonces nuestra siguiente misión es convertir esta implementación, este paquete de aquí, en una implementación de esta interfase que tenemos por acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En Go, ¿qué necesitamos para implementar una interfase? Pues bueno, primero que nada necesitamos un tipo. Vamos a crear un tipo aquí dentro de nuestra carpeta player que le vamos a poner service. Type service struct. Y así como nuestro handler va a ser un tipo que tiene a su disposición todos los componentes que necesita para ejecutar handlers, nuestro service va a ser una estructura que va a tener a su disposición todo lo que necesite para ejecutar servicios. Muy probablemente más adelante va a tener un player repository o algo así, pero bueno, lo vamos a ir llenando poco a poco. Entonces nuestro siguiente objetivo es que nuestro servicio, nuestro tipo servicio, sea una implementación de la interfase player service. Ahorita no lo es, porque recordemos en la teoría, un tipo para decir que implementa una interfase necesita ser receiver de todos los métodos especificados por la interfase. En este caso tendría que tener la función create. Y si queremos una prueba más tangible de que ahorita nuestro tipo servicio no implementa la interfase player service, podemos ir acá a nuestro main y intentar crear una variable de ese tipo. Vamos a decir player service es igual a service. Vamos a ver. Ok, y aquí está pasando lo mismo. Como podrás ver, una de las únicas desventajas de esta estructura de carpetas es que tiende a haber mucha redundancia en los nombres de los paquetes, porque tenemos handlers player y luego tenemos acá services player y luego pues bueno, puede haber más paquetes ahorita en el repositorio, también va a haber paquetes player, pero esto lo podemos resolver elegantemente en Go con los alias de mis paquetes. Como este es está en servicios, es services player, yo a este le voy a poner player. Oh, sorry, nos está refactorizando. Refactor, rename. Vamos a ponerle player service. Ok, entonces con eso queda claro que esto que estoy creando aquí es una variable de tipo service que acabamos de declarar de mi paquete player service. Y este player service yo lo quiero usar dentro de mi handler como si fuera una implementación de ports player service, como si fuera una implementación de esta interfase de aquí. Pero el compilador de Go nos dice en tiempo de compilación que este tipo no está implementando la interfase porque le falta el método create. Y bueno, este warning que vemos aquí es porque hay una colisión en los nombres, el alias que le puse acá y la variable se llaman igual. Entonces, para mantenerlo simple, vamos a ponerle una abreviación. Y bueno, aquí tenemos una referencia. Cuando logremos que nuestro tipo service implemente la interfase, el compilador va a dejar de quejarse en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestro service implemente la interfase? Pues simplemente lo hacemos receiver de esta función. Vamos a ponerle aquí ese service y vamos a darle un segundo vistazo a nuestra interfase para ver que la función tiene otro nombre, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí directamente. Y en cuanto yo lo pegue aquí, vamos a poder ir a nuestro main y vamos a ver que ese warning se va, porque ahora mi variable de tipo playerService.service, es decir, este tipo que tengo aquí, ahora sí es una implementación de mi interfase player service porque es receiver de esta función
de acá. Ya casi estamos, ya casi llegamos al punto en el que tenemos una arquitectura muy bonita para seguir construyendo nuestro proyecto. El siguiente punto que tenemos que resolver es ahora sí la implementación de nuestro servicio, que sigue con este problema de que tiene código de Mongo directamente aquí en su implementación. No es correcto que la implementación de tu servicio, porque no hay que perder de vista que estamos dentro del subpaquete servicios, tenga un import a un driver específico de una base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es una refactorización similar a lo que hicimos con el handler, perdón, aquí, que teníamos todo el código y luego dijimos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del handler? Traducir el request, consumir el servicio, traducir el response. De una forma similar, podemos hacerlo acá en nuestro servicio de crear un player. Solo que aquí sus responsabilidades tienen más que ver con la lógica de nuestro negocio. Entonces, hasta ahorita, ¿cuál es la lógica de nuestro negocio? Es básicamente, bueno, este que está aquí, set creation time, y luego lo otro que tiene que hacer es save to repo, y luego, bueno, responder, disculpen ahí la mezcla de idiomas, con el ID del recurso creado. Esas son las responsabilidades que debe tener tu servicio. Entonces, el primer paso ya está aquí, el último paso ya está acá, y de forma similar, todo lo de en medio tendría que ser parte del repositorio. ¿Sí? Voy a marcarlo aquí también. Entonces, todo este código tiene que ir en otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Sé que el video va a quedar como de 10 años, pero creo que vale la pena. Entonces, voy a cortar esta parte de aquí y voy a crear una nueva función que se llame save. Ahorita nos preocupamos por los parámetros. Voy a pegar esto aquí. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que recibir esta función? Tiene que recibir un player, que ese player tiene que ser de tipo domain player. Si te fijas aquí, la magia de la arquitectura hexagonal es que todos tus paquetes, tanto el handler como el service, como en este caso va a ser ahora el repositorio, giran en torno a tu paquete domain, giran en torno al tipo domain player, que se mantiene elegantemente en el centro de tu arquitectura, siendo referenciado por todos los demás paquetes y todas las demás partes de tu aplicación. Entonces, ya resolvimos el parámetro que necesitábamos, que era este. Luego ahora necesitamos también especificar los valores de retorno, que van a ser el ID, que vamos a mantenerlo como tipo interface, y un error si es que hubiera algún error en alguna situación. Y bueno, aquí viene un momento para modificar esto. No tenemos por qué tener log fatal en esta parte. Bueno, esta parte de hecho sí, porque es la conexión con Mongo. Entonces, cuando inicializas la aplicación, si hay un error al conectar a la base de datos, pues no hay razón por la cual continuar con la aplicación. Simplemente detenemos la ejecución. Pero entonces lo que tendríamos que hacer aquí para que cumplir con esta implementación sería simplemente retornar el inserted result.insertedID y un error nulo, porque esto querría decir que ya llegamos a un caso exitoso. Luego, si hay un error al insertar, aquí probablemente, bueno, por lo pronto vamos a dejarlo como, vamos a hacer un print line del error para fines de nosotros saber qué pasó. Luego más adelante también vamos a usar un logger más profesional. Y si hubo un error, entonces vamos a retornar nulo como el ID y un error envuelto en otro error para especificar que un error inserting player. Y luego vamos a poner el modificador por %w y el error que ocurrió. Más adelante vamos a trabajar bien con todo esto de la envoltura de errores y demás. Pero bueno, por lo pronto ya está nuestra función desacoplada o refactorizada. Lo que nos queda aquí es consumir esa función, ¿no? Entonces diríamos insert ID error es igual a save y le pasamos como parámetro el player que acabamos de recibir. Si hay un error, entonces, bueno, también vamos a hacer lo mismo. Log printline error.error y responderíamos con otro error, ¿no? Entonces diríamos error creating a player. Probablemente este no sea el mejor manejo de errores, pero ahorita nos estamos enfocando en arquitectura. Ya luego resolvemos
lo demás. Inserted ID. Ok. Pues ya con eso, nuevamente, nuestro servicio se ve mucho más elegante, mucho más concreto. Únicamente lo que hace es la lógica de negocio, que es ponerle fecha de creación, guardar en el repositorio, independientemente de cuál repositorio sea, y responder con el ID creado. Pero pues esto nos dejó con esta función aquí colgando, que obviamente no tiene que ir aquí. ¿Dónde tiene que ir esta función save? Pues bueno, con lo que hemos aprendido ahora, de como hicimos en nuestro handler, que vimos que no era una buena opción mandar llamar directamente a la implementación de la función explícitamente en nuestro paquete, sino que tendríamos que hacerlo por medio de una interfase. ¿Por qué? Por cuestiones de poder probar el código más sencillamente, y en este caso todavía más importante, de poder sustituir mi base de datos con cualquier implementación que yo quiera. Entonces, no va a bastar simplemente con mover esta función a otro paquete, sino que vamos a tener que crear una nueva interfase, un nuevo puerto en términos de la arquitectura hexagonal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De una forma muy similar. ¿Dónde ponemos las interfaces o los puertos en la arquitectura hexagonal? Pues los estamos poniendo en nuestra carpeta de puertos. Y en este caso, como se trata todavía de la entidad player, vamos a ir a crear una nueva interfase aquí, type player repository interface. Y bueno, va a tener también una sola función, que ahorita vamos a ver cuál es la firma. Sería esta misma de aquí. Vamos a poner acá en el puerto. Y la función se va a llamar, bueno, vamos a ponerle insert para que sea un poquito más, pues para que se llame diferente, ¿no? Y para que tenga un poquito más de sentido con el repositorio. ¿Dónde vamos a poner la implementación de nuestro repositorio? Pues lo vamos a poner, bueno, hay varias opciones, ¿no? Podríamos crear una carpeta que se llame repositories, y luego aquí dentro yo crearía una subcarpeta que se llame Mongo, donde voy a poner todos los repositorios que tienen como base de datos a Mongo, y adicionalmente pondría una carpeta que se llame player, para aclarar que se trata de un repositorio en Mongo que es para guardar y manejar players en la base de datos. Aquí también ya caemos mucho a gusto personal. Habrá quienes no les guste tener tantas subcarpetas. Hay un momento en el que también se puede volver un problema, pero creo que estos 3 niveles, al menos a mí, me han funcionado y me permiten tener mi código organizado. Entonces vamos a crear aquí, como ya sabemos que vamos a tener que crear que implementar, una interfase. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el paquete player. Recuerda que aquí tenemos un tipo servicio que se va a encargar de implementar la interfase, y luego ya un archivo por cada una de las funciones. Entonces acá en mi repositorio player voy a tener también un nuevo tipo que se va a llamar repository, que va a ser también un type, que va a tener a su disposición todo lo que necesite para llevar a cabo funciones de interacción con una base de datos en Mongo. Y vamos a tener también una función un archivo, que le vamos a poner insert para que se llame igual que la función de la interfase. Recordemos que le pusimos insert. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en nuestra función create, esta función save que teníamos colgando, la vamos a mover. Entonces hacemos un refactor, move, y la vamos a mover a internal y luego repositories mongo player al archivo insert. Hacemos el refactor y la función se va a mover hacia allá. Aquí en nuestro servicio ahora se quedó sin referencia, pero eso lo vamos a resolver un poquito más adelante. Entonces, si vamos aquí a la implementación, vamos a cambiarle el nombre para que coincida con el nombre que nos especifica la interfase. Y ahora sí resolvemos acá la referencia en nuestro servicio. De forma similar como al handler le pusimos un player service, que es una implementación o una variable que tiene que implementar la interfase, también a nuestro player service le vamos a poner un objeto tipo repositorio que tiene que hacer referencia a este puerto de aquí, player repository. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí player repository, que es del paquete ports. Entonces esto nos va a permitir que dentro de nuestra función o nuestro servicio create
podamos tener acceso a repo.insert, que es la función que recibe un player y retorna todo lo demás. Entonces, ahora sí, nuestro servicio está desacoplado totalmente del repositorio. Si te fijas, siempre y cuando tú a tu service, al momento de crearlo, le pongas una implementación de esta interfase, la base de datos que tengas detrás no se importa un cacahuate. Puede ser MySQL, puede ser Mongo, puede ser lo que sea, siempre y cuando tengas una implementación de esta función de aquí. Tu servicio va a estar hermosamente desacoplado del repositorio y te va a permitir cambiar de base de datos cuando tú quieras y también hacer pruebas unitarias de forma similar a como en el handler tener desacoplado el servicio nos permitía hacer pruebas unitarias, pues también aquí en el servicio tener desacoplado el repositorio te permite hacer pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque puedes crear un mock que implemente esta interfase y a ese mock dictarle que quieres que te regrese en varias pruebas. ¿Qué pasa? Quiero que me regrese un error debido a que la base de datos estaba caída. Ahora quiero que me regrese un error debido a que hay un duplicate key error. Ahora quiero que me regrese un error debido a que el tamaño del nombre sobrepasa lo especificado en la base de datos. Todo eso lo puedes hacer sin necesidad de tener una base de datos real para probar tu capa de servicio de forma unitaria. El último paso que nos queda es arreglar nuestro repositorio, porque ahorita tenemos nuestro tipo de repositorio que implementa ya, bueno, todavía no implementa la interfase, de hecho tenemos que arreglar eso y sacar esta conexión de aquí para poder hacer ahora sí la composición completa, porque ahorita de forma similar, miren, tenemos el tipo repositorio que está dentro de nuestro paquete player de Mongo y la idea es que acá en nuestro main, así como al handler le pusimos nuestro player service, aquí tenemos que poner un repo, que ese repo lo queremos sacar aquí. Entonces vamos a intentar eso. Repository. Mismo problema con las nomenclaturas, pero podemos venir acá y decir elegantemente que este es rename. Este se trata de player Mongo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Al tipo que acabamos de crear acá en nuestro repositorio. Lo vamos a guardar en una variable que se llame player repo. Y esta variable pretendo asignarla a mi servicio como una implementación de mi interfase player repository que debe tener estas funciones. ¿Por qué se está quejando ahorita? Porque me dice que mi objeto player repo no implementa la interfase. ¿Por qué? Porque no es receiver de ninguna de las funciones que dicta la interfase. Para hacerlo receiver, acuérdate que tenemos que decir aquí repository y ya con eso, ahora sí, implementamos la interfase. Por lo tanto, todo nuestro código está hermosamente acoplado. Lo que nos queda ya nada más es sacar algunas cosas de aquí porque este código ya es exclusivamente del repositorio, lo cual es muy bueno, es correcto. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la función insert? Pues literalmente insertar a la base de datos. Entonces tendría que ser de aquí para adelante. Insertar a la base de datos el player que traigo como parámetro y responder con el ID o con un error. Eso es de aquí hacia abajo. Entonces, esta parte de acá es cuestión de inicialización. Esto tiene que ser creado una sola vez. La conexión a Mongo tiene que ser creada una sola vez. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le quitamos esta dependencia al código? Pues un ejercicio que a mí me funciona es el siguiente. Primero voy a cortar el código literalmente y eso me va a evidenciar dos cosas. Que necesito, o bueno, una cosa de entrada, que necesito el parámetro client, que es un Mongo client, como parte de mi repositorio, ya sea que se lo pase como parámetro o que se lo pase por composición. Y pues la mayoría de las veces es más elegante la segunda. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que mi repositorio necesita un cliente que es un puntero a mongo.client y esto me permite aquí yo poder decir por medio de mi repositorio accedo a mi cliente. Que bueno, también para que sea más sencillo lo voy a poner como lo voy a poner exportado. Y también necesito un contexto. El cliente no hace sentido mandarlo como parámetro porque es como un objeto más importante, más central,
pero el contexto sí tiene que ser enviado como parámetro. Aquí podríamos de entrada hacer simplemente context.background, que creo que es lo que vamos a hacer por lo pronto, y luego ya después enriquecemos esta función con el contexto. Por lo pronto hay que mantenerlo sencillo. Y el código que me queda, el que copié, el que arranqué de aquí, era el código que me permitía crear un cliente de Mongo. Entonces vamos a crear una función que se llame connect client. Y bueno, ahorita nos preocupamos de ver qué va a retornar, pero ahí voy a pegar este código. Entonces, ¿qué parámetros necesito en esta función? Necesito el URI de la base de datos, db URI, que va a ser un string. No quiero sacar el valor del ambiente aquí, sino que quiero poner la URL ahí. ¿Y qué más necesito? Necesito retornar un cliente que va a ser un Mongo client y potencialmente un error si algo sale mal. Entonces aquí me marca error porque estos ya están declarados como mis parámetros y aquí simplemente retornaría client y bueno, nil, porque ya querría decir que hubo éxito. Y la siguiente pregunta es ¿dónde pongo esta función? Esta función es una función de utilería porque, si te fijas, es muy genérico lo que hace. Recibe un URL y me regresa un cliente de Mongo. Así que no pareciera correcto tenerla dentro del paquete player, porque esta misma función o el cliente que me retorna me puede servir para otros repositorios, no necesariamente el de player. Entonces, un buen lugar para mí me parece aquí dentro del paquete de Mongo. Voy a crear un nuevo archivo que se llame connect client y voy a poner esa función que acabamos de refactorizar, me la voy a llevar a ese archivo. Y de esta forma ya la tengo disponible, nada más falta importar el paquete context aquí. Ya la tengo disponible para el momento de inicializar mi aplicación. Puedo llamar directamente a esta función, que es así va exportada directamente del paquete de Mongo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Acá en mi función main, yo necesito crear un cliente, que era la función connect client de mi paquete Mongo. Y le voy a proveer la variable de entorno que ya había sacado desde ahorita. Ese cliente lo voy a recibir aquí. También puedo tener un error. Si el error es diferente de nulo, entonces vamos a hacer un fatal del error, que no tiene caso continuar con la ejecución. Y si tengo éxito, entonces a mi repositorio le voy a especificar que trabaje con ese cliente. Un último detalle sería quizá que, como el resultado de nuestra función connect client, si hay un error, estamos haciendo log fatal aquí en el main. Una buena práctica es que solamente deberías hacer fatal técnicamente al iniciar tu aplicación, es decir, en el main. Entonces pues es correcto, es buena práctica quitar estos fatals de acá. Entonces aquí simplemente podríamos hacer return nil, un cliente nulo, y el error. Y lo mismo aquí. Return nil y el error. Y con eso estamos bien. Luego en otro video vamos a ver el correcto manejo de este cliente, cómo debes cerrarlo cuando termina tu aplicación, pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Si corremos nuestra aplicación y vamos nuevamente a Postman, vamos a ver que si ejecutamos nuestro request, tenemos éxito. Y como podemos ver, en nuestra base de datos tenemos el segundo registro. Entonces es exactamente la misma funcionalidad con la que empezamos, pero la diferencia es abismal, mis amigos. Es un mundo de diferencia, la flexibilidad que te permite esta arquitectura, la organización de tu código. Sé que parece al principio que era más simple la implementación original y que ahorita tenemos un desorden de carpetas, pero cuando tienes un proyecto realista que con 7, 8 entidades y con bastantes handlers y bastante lógica, se vuelve mucho más sencillo navegar el código con esta estructura que teniendo pues un archivo gigantesco como lo estábamos haciendo al principio. Hay muchos otros detalles que cubrir en este proyecto, cosas que vamos a ir afinando poco a poco. Sé que fue un video bastante largo. Si te quedaste hasta este punto, de veras te lo agradezco muchísimo y déjame un comentario ahí que diga me quedé hasta esta parte del video para darte una ovación pública en los comentarios, porque significa que de verdad te interesa tu aprendizaje.
Y las invitaciones de siempre: suscríbete al canal, métete a la comunidad de Discord y estate pendiente de los siguientes videos porque vamos a seguir trabajando en este mismo proyecto y nos queda un montón por aprender. Como siempre, muchas gracias por tu atención, mucho éxito en tu vida y feliz programación. Cambio y fuera.